Hablemos de inclusión. Desde la Comisión de Apoyo para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Movimiento Scouts queremos darle la bienvenida a este curso virtual. En primera instancia, deseamos aclarar que el video fue pregrabado y concebido desde la idea del diseño universal, permitiendo que sea accesible a todas las personas. A fin de poder interactuar con las personas cursantes, todo el equipo de la comisión se encontrará en línea durante la reproducción del video y hasta una hora después de finalizado el mismo, permitiendo el intercambio de opiniones y la evacuación de dudas, las cuales deberán formularse en los comentarios de la publicación. Es nuestro anhelo que la asociación y la sociedad toda tome conciencia de las barreras a las que se encuentran expuestas las personas con discapacidad en el día a día y que dificultan su inserción en el medio a fin de aunar esfuerzos en pos de eliminarlas y tener una comunidad más equitativa. Sin más preámbulos, les proponemos ahora hablar de inclusión. Paradigma social de la discapacidad. Breve abordaje histórico sobre la forma de entender la discapacidad. Modelo de prescindencia, modelo médico rehabilitador, modelo social de la discapacidad. Modelo de prescindencia. Atribuye la discapacidad a motivos religiosos, una especie de castigo divino. Asume como prescindibles a las personas con discapacidad, dado que las mismas no contribuyen a las necesidades de la comunidad. Lo atroz de sus vidas les hacía creer que no merecían ser vividas. Este modelo reconoce dos subcategorías. A. Eugenésico. Se pregona el exterminio de las personas con discapacidad. B. Marginación. Exclusión social de las personas con discapacidad. Modelo médico rehabilitador. Las personas con discapacidad ya no son consideradas innecesarias, siempre y cuando puedan ser rehabilitadas o normalizadas. Se abandona la idea de discapacidad por motivos religiosos y se pasa a una justificación científica, en términos de salud o enfermedad. La asistencia social comienza a ser el principal medio de subsistencia de las personas con discapacidad. Se da un lugar superlativo al diagnóstico clínico de la discapacidad. Modelo social de la discapacidad. Las causas de la discapacidad no se encuentran en motivos religiosos ni científicos, sino que son primordialmente sociales. Las personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto, siempre teniendo en vista la diversidad de cada individuo. Entiende la discapacidad como el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. A su vez, pregona fuertemente por la autonomía de las personas con discapacidad y la destrucción de las barreras de todo tipo que impiden el desarrollo de todas sus potencialidades. Artículo 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo párrafo. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Elementos normativos y marco regulatorio. Las grandes normativas que regulan la temática de la discapacidad en nuestro país son de orden nacional e internacional. Internacional: Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, OEA. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU. Nacional: A. Ley 25.280, aprobación de la Convención Interamericana. B. Ley 26.378, aprobación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Convención Interamericana y Ley 25.280. Se trata de una convención regional destinada a erradicar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Fue incorporada al derecho argentino mediante la Ley 25.280 en el año 1999. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de carácter internacional, tiene por fin promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad. Fue incorporada al derecho argentino en el año 2008 mediante la Ley 26.378. Conceptos claves de la Convención. Ve la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Inciso E del preámbulo de la Convención. Se destaca la vertiginosidad del término y la complejidad del mismo. No se centra en la persona, sino en las características del entorno, que varían y son las que las incapacitan. Reconoce la diversidad de las personas con discapacidad y la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de aquellas. Inciso I y J del preámbulo de la Convención. Se advierte el carácter universal de la Convención, apuntada a todas las personas con discapacidad y no a un segmento específico,
busca dar abrigo y solución a la mayor cantidad de situaciones posibles. Reconoce la riqueza de las contribuciones de las personas con discapacidad a sus propias comunidades, la importancia de la autonomía y libertad individual y la posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre todo tipo de cuestiones. Incisos M, N, O del preámbulo de la Convención. Se reafirma el modelo social de la discapacidad, donde las personas con discapacidad no son objeto de compasión y asistencialismo, sino que por el contrario son artífices de su propia vida y la vida de la comunidad donde se encuentran inmersas. Reconoce a las mujeres y niñas como grupo de riesgo expuesto a mayores desigualdades, inciso Q del preámbulo de la Convención. Busca una segmentación positiva a fin de reforzar las herramientas tendientes a la protección de este grupo y generar las medidas necesarias para la implementación de herramientas que resguarden todos sus derechos. Reconoce el derecho de niñas y niños a gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que sus pares, inciso R del preámbulo de la Convención. Se constituye como otro de los grupos de especial protección, buscando reforzar que la primera infancia, el crecimiento y desarrollo de niñas y niños se den un marco de igualdad con el resto de sus pares. Reconoce la importancia de la accesibilidad de todos los entornos, sean estos físicos, social, económico, cultural, salud, educación, información o cualquier otro, inciso B corta del preámbulo de la Convención. Este principio viene de la mano con la propuesta de diseños universales, es decir, productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por la mayoría de las personas sin necesidad de adaptaciones ni diseños especializados. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Artículo 1, primer párrafo de la Convención. El enfoque de la discapacidad se posa sobre las barreras sociales y no sobre las personas, por lo cual la inexistencia de barreras o la superación de las mismas conllevaría a la superación de la limitación o impedimento de igualdad. Asimismo, en su artículo 2, brinda una serie de definiciones a fin de aunar criterios y direccionar los esfuerzos hacia un mismo fin. El artículo 3 de la Convención establece los principios que guían su marcha y su normativa. Entre aquellos cabe destacar como propios de este cuerpo legal el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la accesibilidad, entre muchos otros. Corolario. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un elemento normativo de vanguardia que adopta el paradigma social de la discapacidad, sienta las bases de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y brinda un marco concreto para cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones de los Estados en el camino hacia la igualdad. Bibliografía de referencia. A. Discapacidad, Justicia y Estado. Número 1. Acceso a la justicia de personas con discapacidad. Directores: Pablo Oscar Rosales. Coordinadores: Emiliano José Jorge, Gerardo Andrés Lugo. Editorial: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, noviembre de 2012. Discapacidad, Justicia y Estado. Número 5. Vida Independiente. Directores: Mabel Arremón. Coordinadores: Emiliano José Jorge, Daniel Chiramberro Larategui. Editorial: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, enero de 2015. C. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Ley 25.280, Ley 26.378. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre el uso correcto del lenguaje en diversidad funcional. Vamos a empezar a ver algunas maneras adecuadas de nombrar y de referirnos a estas personas, ¿sí? Primero y antes que nada, siempre nombrarlas por su nombre y apellido, como si fuese cualquier otra persona. Anteponemos a la persona sobre todas las cosas antes que a su condición. ¿Sí? Lo que no tenemos que hacer es utilizar diminutivos para referirnos a esta persona o nombrarlas según un diagnóstico clínico. Muchas veces lo que hacemos es hablarle al acompañante y no hablarle a la persona, donde directamente despersonalizamos a esta persona y la ignoramos, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer nunca. Ahora bien, para ver los términos apropiados, vamos a implementar
dos términos: persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Estos son términos que se desprenden de los que ya les mencioné anteriormente. Los usos inapropiados que generalmente hacemos a la hora de referirnos a ellos son personas con necesidades especiales, discapacitado, deficiente o personas incapacitadas, ¿sí? Ahora bien, otro de los términos apropiados es la persona con discapacidad física, no así los términos de personas con discapacidades diferentes, lisiados, minusválidos, inválidos y paralíticos, en donde muchas veces actualmente se siguen replicando todos estos términos en los medios de comunicación y entre nosotros, por así decirlo. Otro de los términos correctos es persona con discapacidad intelectual. Persona con discapacidad intelectual. El uso incorrecto hasta a este término sí puede ser el término mogólico, retardado mental, que generalmente los usamos muy despectivamente. A la hora de referirnos a la comunicación de las personas sordas, tenemos que hacer referencia al término lengua de señas. Generalmente lo que hacemos es utilizar lenguaje de señas como término, que es incorrecto. Lengua de señas, ¿sí? Es la forma de comunicación que tiene la persona sorda con la persona oyente y viceversa. Después tenemos el término apropiado de persona con discapacidad auditiva. Persona con discapacidad auditiva, que no necesariamente tienen que ser mudas, ¿sí? Esto lo digo porque el lenguaje se aprende a través de la imitación y si no escucho no puedo aprender el lenguaje, ya que son zonas que están íntimamente relacionadas en el lóbulo temporal, el área del lenguaje con el área auditiva. Si no desarrollo el oído no puedo desarrollar lenguaje. Ahora, los términos inapropiados que utilizamos son el sordo o el sordomudo. Para dirigirnos a la persona correctamente con discapacidad visual, este es el término, o persona con baja visión. La persona es la persona con discapacidad visual y la persona con baja visión. La persona con baja visión tiene un resto visual funcional que le permite un cierto nivel de autonomía, ¿sí? O generalmente caemos en los términos inapropiados como el ciego, el invidente o el no vidente, o el que se hace el ciego. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias. Uso correcto para dirigirnos a la persona con discapacidad mental, ese es el término apropiado, ¿sí? Y los usos incorrectos que hacemos: insano, demente, loco, trastornado. Aquí me voy a detener unos minutos en el concepto de sordoceguera y en las personas con sordoceguera, ya que se la considera una discapacidad única por las implicancias que tiene, ¿sí? La sordoceguera es una condición en la que se combinan tantos trastornos visuales como auditivos y que producen graves problemas a la hora de la comunicación y otras necesidades, ¿sí? En cuanto al desarrollo y al aprendizaje, pero también para interactuar con el entorno más próximo. Las personas con discapacidad múltiple también son aquellas que presentan diversidad funcional física, comunicativa, socioemocional, educativa y que también tienen permanentes desafíos a la hora de poder interactuar con el entorno más próximo. Ahora bien, estamos utilizando nuevos términos como por ejemplo el de ingreso accesible y no ya así el de rampa para discapacitados o ingreso únicamente, ya que hay muchas nuevas construcciones que responden a los principios del diseño universal. Con respecto a los baños, estamos utilizando el baño accesible o el baño universal. El uso incorrecto sería baño para discapacitados, que aún se sigue viendo. Ahora, con respecto a el sistema braille, generalmente decimos traducción al braille y el término apropiado para referirnos a esto es la transcripción al sistema braille, que sería de tinta al sistema de lectoescritura braille, ¿sí? Les voy a hacer una pequeña diferenciación en esto que
hacía referencia recién en cuanto a las personas con discapacidad visual, baja visión o sordos ciegos. El bastón blanco lo van a utilizar las personas ciegas. El bastón verde lo utilizan las personas con baja visión. Y el bastón blanco y rojo lo utilizan las personas sordos ciegas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar con respecto a el método aumentativo y alternativo de comunicación que utilizan las personas sordas, ¿sí? Pero al referirnos a la interpretación o a la versión en lengua de señas, ¿sí? Ese es el término apropiado, versión en lengua de señas, como por ejemplo la versión que tenemos de nuestro himno nacional argentino, y el uso incorrecto es la traducción a lengua de señas. ¿Vamos hasta acá? Bien, ahora para que piensen un poco con respecto a esto que estamos viendo es esta imagen, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Y los voy a invitar a que juntos compartamos algunos conceptos o imágenes, pero esta vez cruzándonos de vereda. Evitar decir pobrecito a la persona, ya que no requiere compasión, sino que necesita respeto. Y en estos términos que hemos venido hablando hasta aquí, por ejemplo, ¿en qué es lo que piensa una persona con discapacidad cuando nos referimos a esto? Capacidades especiales, especiales son las pizzas. Enfermito, persona chiquita con fiebre. Capacidades diferentes, litro, medio litro, un cuarto, un estadio, un teatro. Estos son términos que generalmente utilizamos. Personas con capacidades especiales, ¿sí? Piensan que tienen cualidades o habilidades especiales como para volar, rayos X, superhéroes y demás. Y la persona retrasada en sí es alguien que llega tarde a algún lugar. Entonces, espero que en estas poquitas palabras, en este ratito que hemos compartido juntos, lo podamos empezar a implementar y a replicar para entre todos poder empezar a utilizar un lenguaje apropiado para dirigirnos a las personas. Antes que nada, siempre está la persona, nunca está su condición y bueno, podemos construir un mundo mejor para todos. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos otra vez en un video de la Comisión de Apoyo a la Inclusión. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que nos puede ayudar mucho en nuestras actividades cotidianas en el patio de los grupos Scout. Hablamos de el concepto de accesibilidad y de diseño universal. Sobre la accesibilidad podemos recordar que, como bien habían trabajado y escuchado en otro de los videos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice en su artículo número 5 que uno de los principios fundamentales y regidores de toda la convención es la accesibilidad. Pero vamos a tratar de explicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad. Este artículo 9 nos dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público, de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso y se aplican, entre otras cosas, a edificios, espacios públicos, comunicaciones, escuelas, instalaciones médicas, lugares de trabajo, poder judicial. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad? Y para eso queríamos dar algunas orientaciones, que como orientaciones son un pequeño detalle. La idea es que después cada uno se anime a investigar y a buscar en internet, donde hay un montón de páginas de asociaciones civiles, fundaciones
y ONGs que trabajan sobre la accesibilidad y nos dan un montón de ideas que podemos bajar a nuestros patios con los chicos y con los adultos también. Una de las herramientas que más nos puede acompañar para hacer accesibles nuestras actividades es la tecnología. Te mostramos, por ejemplo, que la pantalla en Windows tiene opción de variar el tamaño de las letras que se visualizan en el monitor, modificar colores. En nuestro mouse podemos invertir los botones del clic, modificar la velocidad del doble clic, personalizar nuestro puntero mouse. Tenemos también una opción del teclado Sticky Keys que permite realizar combinaciones de teclas mientras se presiona una única tecla. Todas estas opciones son importantes, por ejemplo, para las personas con baja visión o con dificultades motrices. Tenemos teclado en pantalla, tenemos el VoiceOver, que es un lector de pantalla avanzado, entre otros lectores de pantalla que podemos descargar gratis de la red para personas ciegas o con baja visión. La información que mandamos por el celular sea accesible de formas muy fáciles. Por ejemplo, tenemos el TalkBack, que es una opción que posibilita al teléfono, dándole una voz que configuramos previamente, entonces describe los elementos que tocamos en la pantalla. Esto es de gran ayuda para que lo configuren personas ciegas, por ejemplo. Tenemos la lupa, que es una herramienta que nos permite hacer zoom en diferentes áreas de la pantalla. Y queríamos recalcar que más allá de las ayudas tecnológicas que podemos encontrar tanto para Windows, hay opciones para Mac, opciones en el celular que pueden, como dijimos recién, encontrar en la página de Android. Nosotros, como educadores Scout, podemos preparar nuestros propios tableros de comunicación. Estos tableros son apoyos básicos que consisten en superficies de materiales diversos, pueden tener símbolos gráficos, pictogramas, letras, palabras o incluso frases. Cada usuario tiene un tablero de comunicación distinto y para saber cómo elaborarlo siempre podemos consultar con el mismo usuario de este tablero o con su familia y ellos nos van a orientar en su comunicación, en cómo poder acceder a la información y nosotros lo podemos elaborar con cartón, cartulina o lo que tengamos en casa. Es de lo que llamamos el diseño universal. El diseño universal tiene unas características que son la ubicuidad, la invisibilidad y la adaptabilidad. Esto implica que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios y objetos de la manera más estándar posible. Este movimiento de diseño universal surgió en Estados Unidos para defender un diseño sin barreras arquitectónicas, accesible a todas las personas con y sin discapacidad. Como consecuencia del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y para cumplir con las normas sobre accesibilidad en los edificios, fue necesario en un primer momento hacer modificaciones de diseño con añadidos que en la mayoría de los casos resultaban poco estéticos y además muy costosos. El movimiento de diseño universal propuso hacer diseños que considerasen desde el momento inicial la diversidad de la población en su conjunto y no solo las necesidades de las personas con discapacidad. De esa manera, las características de accesibilidad quedan integradas en el proyecto global. Principios. El principio número 1 habla del uso equitativo, o sea, el diseño que hagas de tu actividad debe ser útil para todas las personas por igual. El segundo principio habla del uso flexible. Se refiere que el diseño que hagas sirve para una amplia cantidad de personas. Por ejemplo, se puede adaptar a personas zurdas como a diestras. El principio 3 habla del uso simple e intuitivo. Quiere decir que todo lo que yo haga es fácil de entender, sin importar la experiencia previa a los conocimientos que tenga una persona. El principio 4 habla de la información perceptible. Se refiere a que acá la información se transmite efectivamente para todos. El principio 5 habla de la tolerancia al error. Quiere decir que minimiza el peligro y los errores porque lo estoy diseñando con antelación. Entonces, cuando lo diseño, trato de minimizar lo más que pueda todos los errores que puedan surgir en la actividad. El principio 6 habla del mínimo esfuerzo físico. Tiene que ver con que la actividad pueda ser cómoda
para todas las personas que la usen, para todos sus usuarios. Y el principio 7 habla del adecuado tamaño de aproximación y de uso. Por último, hablaremos de la inclusión en Scout Argentina Asociación Civil. Políticas en relación a la inclusión. Año 2016. Declaración sobre la inclusión de personas con discapacidad. El programa de jóvenes es uno y no puede contener un anexo segregando a cierto sector. Antes de esta declaración, la asociación contaba con una política nacional sobre las necesidades especiales de las personas en Scout Argentina, que luego fue derogada por un anexo a la Política Nacional de Programa de Jóvenes. Año 2018. En abril se crea la Comisión de Apoyo para la Inclusión de Personas con Discapacidad y en octubre se aprueba la Política de Inclusión de Personas con Discapacidad. Propuesta de actividades para niñas, niños y jóvenes. Se desglosan en el proyecto educativo y el programa de jóvenes. El programa debe ser personalizado, atractivo y acorde a las necesidades e intereses de cada niña, niño y joven, respetando su historia y que aporte a la búsqueda, reconocimiento y realización de su vocación. Potenciador de las capacidades personales, que proporcione el mayor número de oportunidades para el desarrollo de todas aquellas personas que deseen ser parte. Una pedagogía que valore y habilite las diferencias que cada uno aporta como persona, entendiendo que cada uno se desarrolla de manera propia, singular y cultural. Política de inclusión. El Grupo Scout, como comunidad educativa, es el espacio donde debemos lograr que cada niño, niña y joven participe efectivamente en igualdad de condiciones, pudiendo ser protagonistas de su propio desarrollo. Es importante trabajar la inclusión entre adultos con los educadores, facilitando experiencias de formación sobre inclusión. Pero también es fundamental el acompañamiento de los pares, vincularse, sentirse parte de un grupo que comprende la situación y le alienta a ser partícipe es indispensable para el convencimiento de la propia persona de que es capaz de explotar sus potencialidades. El juego es una forma de interacción con el medio físico y social que envuelve a la persona. Dentro de nuestro proyecto educativo, podríamos pensar que es nuestra herramienta pedagógica por excelencia, el espacio para que cada persona sea quien es en verdad, participando activa y libremente. Es necesario transitar de un juego adaptado a un juego inclusivo. En el juego adaptado se modifican algunas de sus características en función de las necesidades de la persona con discapacidad. El juego inclusivo, por su parte, permite que todas aquellas personas que deseen jugar puedan participar activamente. Las reglas y los materiales se ajustan para fomentar la práctica conjunta. El juego inclusivo permite la sensibilización, conocimiento y respeto a la diferencia. ¿Cómo transito hacia el juego inclusivo? Primero, escucha activa y mirada educada. Conozco a la persona con discapacidad, pero desde un lugar de apoyo. Es importante partir de la premisa de que la persona con discapacidad es capaz. Segundo, generación de acuerdos que permitan plantearse objetivos y expectativas a superar o cumplir. Desde este punto de partida, podremos poner la mirada en un juego donde cada uno sea reconocido y valorado por su singularidad, donde todos puedan ser protagonistas y poner en acción cada una de sus habilidades e intereses. Focalizar la mirada en el juego forma parte de la característica de personalizado de nuestro programa educativo y el carácter socioeducativo de nuestra asociación. Muchas gracias por participar. Siempre listas y siempre listos, Daniela Giamelo, Lucas Ferrari Balcedo, Evangelina Sosa, Ximena García Temperley. Edición y diseño, Bruno Rivarola.